¿Listo? Entonces, bueno, ¿sí está grabando, cierto? Ya está grabando, sí, excelente, vemos los chats. Bien. Bien. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo han estado? Me presento, yo soy José Hernán, uno de los monitores de la materia de modelación computacional para la carrera de Ingeniería Civil. Este es uno de los talleres virtuales que dan a los estudiantes. Este es desde los viernes de 2 a 4 y hoy es 23 de agosto, creo que este sería como la semana 6 más o menos. Entonces debería ser el taller. Bueno, ya van bastantes, ¿listo? Excelente, bueno, entonces, como saben, pues, el lunes pasado fue festivo, entonces no hubo clase pues, magistral. Recuerden que este próximo lunes empezamos con el tema de interpolación para que lo tengan revisado. Pero entonces, la actividad que se les propone para hoy es que vamos a solucionar acá en el taller virtual la tarea que ustedes tenían para este viernes pasado, lunes pasado, la semana pasada. La tarea 1 de modelación computacional, ¿cierto? Pues ya la entregado y mandado, pues entonces vamos a solucionarla para que ustedes vean pues, cómo la voy solucionando yo paso a paso, cómo la voy planteando yo, cómo la voy pensando. ¿Listo? Entonces en eso va a consistir el taller virtual de hoy. A ver, entonces, la tarea parecía pues muy extensa, pero realmente eran más instrucciones de cómo mandarla, de qué debía y qué no debía hacer el programa, que mucho trabajo, ¿cierto? La idea de la tarea entonces era verificar pues, o afilar tus habilidades pues, en programación, el manejo de funciones, de módulos, de librerías que hemos venido trabajando. Y bueno, entonces lo primero la idea entonces del taller es que ustedes vean cómo lo voy pensando yo, cómo lo voy solucionando yo y cómo voy planteando pues yo la solución de las cosas. ¿Listo? Bien. Voy a ver el PowerPoint para poder ir mostrando pues las cosas. Lo vamos a cerrar. Listo. Lo primero que hay que hacer es dar una leída completa a la tarea, eso ya lo hice, no lo vamos a leer acá en voz alta todos juntos. Y nos damos cuenta que que casi todas las actividades de la tarea eran hacer funciones. Bueno, la primera era hacer un diccionario con los integrantes, pues esa la demuestra la salida fácil. Eso sale fácil, solo hacer el diccionario y bien. El resto de las actividades, hasta la última, creo que era hasta la última, sí, hasta la sexta, eran hacer funciones hacer funciones de. La función de llamar lectura, la función de llamar calcular, la función de tratar. Y en todos los casos nos decía que la función tenía unos argumentos y tenía unos retornos o no tenía retornos. ¿Cierto? Bueno, entonces con eso lo primero que uno debe decir es, bueno, ¿cómo hago una función en Python? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un retorno? Para saber entonces cómo pasar de esta información que tenemos acá escrita a información, a código. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es retomar un poco sobre eso. ¿Listo? Diapositivas en blanco. Listo. Entonces recordemos. Nosotros para hacer una función en Python es muy sencillo. Tenemos es de, acá va el nombre de la función, ¿cierto? Y acá van unos argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento hasta n, pues. ¿Sí o qué? Acá diría, bueno, acá al principio se puede poner una cosa que se llama docstring de la función, es una documentación que nos dice qué hace la función. ¿Sí? Pero digamos que hasta cierto punto es opcional. Es muy buena práctica, pero es opcional. Después diría lo que conocemos como pues, el código del código, qué es lo que hace la función. Y acá lo que hacemos es referirnos a los argumentos como las entradas de este código. Argumento 1, argumento 2, ¿cierto? Sí, y este nos
variables, pues variables, nos da cada variable. Variable 1, variable 2, y hace procesos. Por ejemplo, puede hacer print, o puede hacer gráficas, tlt.plot, ¿cierto? Todo eso. ¿Cierto? Listo. Sale de este código y acá al final se le puede o no dar una instrucción de return. Return es lo que se conoce como retorno de la función. Y puede decir, por ejemplo, no, a mí no me interesa la variable 1, me interesa la variable 2. Entonces le doy return variable 2. ¿Sí? Ahí. Return variable 2. Entonces tenemos argumentos de entrada. Tenemos lo que hace el código y tenemos cosas de salida. Ya sabemos entonces que dónde va cada pedazo de información que nos dieron. Ahora, algo de pronto importante y que no es como tan intuitivo, estos argumentos, miren que en ningún momento les doy yo valores numéricos, no. Yo digo, este argumento es X, este argumento es Y, este argumento es Z. Entonces acá, altura es X más 2Y, listo. Yo no sé cuánto vale X ni cuánto vale Y, pero cuando el usuario me diga nombre función de 2,5, la función dentro va a ir, bueno, altura es 2 más, ¿cómo se dice? 2 más 2 por 5, porque la función lo que va a decir es, bueno, esto que metió acá de primero, esto va a ser X, y esto que metió acá de segundo, esto va a ser Y. Entonces el X vale 2 y Y vale 5, ¿sí? Y él va a calcular todo con estos valores que se le ingresen acá, ¿sí? Esto de acá son solamente, digamos que los alias, los nombres con los que yo voy a conocer esas variables que el usuario va a ingresar, los argumentos de la función, ¿sí? Pero acá adentro realmente se le van a poner los valores con los que yo quiero que la función haga el cómputo, haga los cálculos de las cosas, ¿listo? Entonces realmente, hasta que yo no llamo a la función por fuera del código, no pasa nada. Yo puedo tener acá el código, definición de nombre, no sé qué, no sé qué, no sé qué, return, no sé qué, no sé qué. ¿Cierto? Eso es un pedazo del código. Ese pedazo del código no hace absolutamente nada. Solamente guarda las instrucciones en memoria. Yo escribo muy feo, perdón. Guarda las instrucciones en memoria. O sea, cuando yo corra este pedazo, el computador ya va a saber que existe una función nombre, por ejemplo. Una función nombre que hace tal, que recibe tantos argumentos, hace tal cosa y devuelve tal cosa. ¿Sí? Pero él nunca nunca va a evaluar la función, nunca va a hacer nada con la función hasta que nosotros no le digamos, bueno, mi altura es igual a nombre de 2,5. Listo, ¿qué va a pasar? Él en la variable altura va a guardar el retorno de esa función, ¿sí? En la variable altura guarda el retorno de la función. ¿Listo? Yo no sé por qué está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Retomemos. Tengo que hacer funciones, ¿listo? Las funciones puedo separarlas mentalmente en tres componentes. Argumentos, o sea, ¿qué recibe? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Código, ¿qué hace con lo que recibe? ¿Qué hace con lo que recibe para volverlo lo que quiere obtener? ¿Cierto? Y retorno, ¿qué me da? Observemos que realmente yo podría acá cambiar la palabra función por programa. Un programa también hace estas cosas. Recibe cosas, le hace cosas a esas entradas y saca otras cosas. Realmente uno podría decir que un programa son funcioncitas, ¿sí? O uno podría decir que una función es como un mini programa. Y realmente es la mejor forma de pensarlo. Uno debería coger un programa grande
y seccionarlo en pequeñas funcioncitas mucho más fáciles de programar que todo el programa grande. Entonces acá tengo una funcioncita, acá tengo otra funcioncita, acá tengo otra funcioncita, acá tengo otra funcioncita. Estas pequeñas funciones son muy fáciles de programar, solamente las pego una contra otra y hacer un programa grande. Realmente la tarea terminaba apuntando hacia eso, hacer 6 funciones pequeñas para lograr hacer un programa grande. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue suficiente de introducción. Vamos a ver entonces. Con esto en mente, vamos a ver entonces cómo hacer las funciones que necesitamos hacer. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, primero, el programa debe tener una variable de tipo diccionario llamada integrantes, cuyas claves de diccionario son los códigos de los estudiantes de los integrantes como cadena de carácter, igual asociados a los nombres de los estudiantes igualmente como cadena de carácter. Esa parte estaba muy fácil. Entonces, vamos a hacer por acá. Punto 1. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar al diccionario. ¿Nos dicen cómo llamarlo? Llamada integrantes. Excelente. Entonces, vamos a llamar integrantes. Es igual. Esa es la sintaxis para diccionarios. Y me dicen que la entrada tiene que ser un código. Por ejemplo, mi código: 2017, 1002, 3113. Y la entrada es 2 puntos y José Hernández. Eso escribí. Excelente. ¿Listo? Ahí va una entrada, facilito. El siguiente miembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pepe Muñiz. Listo. Excelente. Ya. Y así los ¿cuántos son ustedes? Ya 4, ya 2. Bueno. Y así la cantidad de integrantes que sean. Ya está. Listo. Así de fácil empezaba uno. Listo. Entonces ahí ya está hecho un punto. Esto lo vamos a guardar acá en el escritorio, en modelación, talleres virtuales. Tarea 1. Listo, y vean, acá está. Me va a explorar de variables y miro. Integrantes, listo. Es una variable de diccionario, tiene 2 entradas. Un código nombre. Perfecto. Ya hice un punto. Así de fácil. Bueno, esto es símbolo para comentarios, ¿sí? Si yo le pongo un numeral antes de cualquier pedazo de línea, esto nunca lo lee el programa. ¿Listo? Bien. Y yo puedo, por ejemplo, poner acá un 2, 3, y esto de acá arriba se llama docstring del programa, del script. Y acá, ahí no debería poner qué es lo que hace el programa. Entonces, esto es un programa para solución de la tarea 1 de modelación computacional. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿esto para qué se pone? Esto ni compila ni nada. Es para que uno mismo sepa qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Bueno, otro dato que les voy a dar es que los últimos 2 punticos a mí me parecieron los más complicados, entonces voy a hacer estos un poco más rápido. Voy a hacerlos un poco más rápido estos para poder centrarnos en los últimos. ¿Listo? Bien. Entonces ya ahí iría el punto 1, listo. Punto 2. Lee los valores de las variables requeridas desde un archivo de texto plano de nombre arbitrario, cuya especificación de formato se indica en la dirección de archivos de entrada y salida. Vamos a llamarse lectura, recibir como único argumento la ruta del archivo. Su retorno es un arreglo de números que lo del mismo orden en que se encuentra el archivo. Excelente. Listo. Entonces nos dicen, usted necesita usar esta ecuación, ¿cierto? Donde es la carga lateral, es de altura, el muro de elasticidad y segundo momento de área. Bien, y acá abajo nos dicen archivos de entrada y de salida. El archivo de entrada de nombre vicario, entonces les cuento a partir del símbolo numeral. Las filas representan el orden respectivo, las variables F, L, E e I. ¿Listo? Las unidades son según la variable representada en cada fila. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un archivo de texto
con esta forma, pues digamos que escrito de esta forma, y que pueda leerlo desde Python para leer estos datos y meterlos en un vector. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero vamos a hacer el archivo de texto. Eso lo hacemos con bloc de notas. Y perfectamente podemos simplemente coger este pedazo de esto. Si me dicen que esto tiene que ser de esta forma, vamos a decir control C, control V, y ya, excelente. Pero también digamos que otro pensamiento inteligente es hacer que todas las cosas valgan 1 al principio. Pues estos van a ser los datos que después vamos a usar para calcular todo. Entonces, si todo vale 1, sabemos más fácil qué es lo que nos debería estar dando, ¿cierto? Porque uno sabe multiplicar, dividir, sumar y restar en uno muy fácil, ¿cierto? Entonces podemos saber más fácilmente si hay alguna embarrada con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Esto lo vamos a guardar. ¿Dónde? Esto tiene que ir guardado en la carpeta donde está el programa. Esto lo vamos a llamar datos. ¿Listo? .txt. Bien. Esto lo puedo cerrar. Y acá en el explorador de archivos verifico que la cosa está acá. Datos entrada.txt, lo puedo abrir y miro y sí. Excelente. Entonces ya tengo el archivo de datos a partir de leer los valores de las variables referidas de un archivo de texto plano, de nombre arbitrario. Entonces ya tengo el archivo de texto plano de nombre arbitrario. Entonces, bueno, pues ya estoy con el formato, indica la archivo de entrada y salida. Eso ya está, excelente, ya lo tengo como tiene que ser. Ahora necesito leer los valores de las variables requeridas desde ese archivo, en una función. Entonces necesito una función que llame lectura y que reciba como único argumento la ruta del archivo. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Entonces acá pongo de lectura. ¿Por qué? Porque tengo que tener la función y la función se llama lectura. ¿Tiene como argumento qué? Tiene como argumento el nombre del archivo, ¿cierto? La ruta del archivo. Digo, la ruta del archivo es el nombre que le da el computador para saber dónde está, ¿sí? Como está en la misma carpeta, solamente nos necesitamos poner el nombre del archivo y ya está. Esa es la ruta de él respecto a esta carpeta en la que estamos. Digamos que lo que acabo de decir es algo un poquito más complicado de lo que parece, pero no nos enredemos. El archivo que acabo de poner está en la carpeta en la que estoy. Entonces la ruta es solamente el nombre y ya. ¿Listo? Entonces acá iría, ¿cuál es nuestro argumento? El nombre. No ponemos acá el nombre del archivo, ponemos el nombre con el que vamos a conocer a ese argumento. La función lectura tiene un argumento, ese argumento es el nombre no lo conocemos todavía, ¿sí? Pero con este nombre vamos a trabajar, o sea, le decimos a la función, vean, lo que le metan ahí, eso igualelo a nombre, y a nombre hágale lo siguiente, necesito entonces sacar de ese archivo los datos en un vector. ¿Eso cómo lo hacemos? Como vimos en alguna de las clases, leyendo el archivo de datos y guardándolo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero, pues por acá necesitamos, vamos a hacer acá importaciones, porque necesitamos importar aquí en el NumPy, import NumPy as np. Entonces, ¿cómo vamos a llamar ese archivo, ese vector de datos? Vamos a llamarlo vector. Vector es igual, vector de datos es igual a np punto load.txt y ¿qué va acá? Va el nombre. ¿Listo? Ya, así de fácil. ¿Y qué tiene que ver con este vector de datos? Este vector de datos, recibir como único argumento la ruta del archivo, una cadena de caracteres, listo. Su retorno es un arreglo NumPy con los valores del mismo orden que se encuentran en el archivo. Este vector de datos lo que va a coger es que va a leer 1, 1, 1, 1 y ese 1, 1, 1, 1 lo guarda acá en vector de datos. Entonces, ¿cuál es el vector que quiere devolver? Ese vector de datos. Return vector datos. Excelente, listo, ya funciona. Ya está lista. Pero si yo corro esto, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pues me hace esto, me hace la función y me dice que tengo guardado una función y un módulo, ya está. Pero nunca leyó ningún archivo, no. ¿Por qué no lo ha leído? Porque yo nunca he invocado a esa función, nunca he llamado, nunca le he dicho, hey, haga pues algo con eso, no. Necesito hacerlo. Entonces, vector, va a guardar en la variable vector
este vector de datos. Vector es igual a lectura. ¿Y qué nombre tiene el archivo? Entre comillas, porque es un dato es una cadena de caracteres. Datos, entrada, punto txt. ¿Por qué dato entrada punto txt? Porque así se llama el nombre de la acción y yo guardo los datos. Entonces, ¿qué va a hacer? Él dice lectura de nombre. Bien. Entonces, ese primer argumento que metió acá, eso es igual a nombre. Y él, donde él vea acá nombre, donde él vea nombre dentro del código donde él vea nombre dentro del código de la función, él va a meter datos de entrada .txt. ¿Sí? Es como cuando le dicen seno de x. Seno de x es la función. Si le dicen si x vale 0, entonces seno de x vale tanto. ¿Sí? Vale ¿qué? 0. Porque x toma valor de 0. Acá nombre toma valor de datos de entrada. ¿Sí? Entonces todo lo que hay aquí adentro lo hace diciendo que nombre es igual a datos de entrada. Bien, entonces acá esto ya llama a la función. Yo le dije, hey, hágale con ese valor. Punto. Entonces la corremos y aparece acá vector. ¿Con qué variable? 1, 1, 1, 1. Excelente. Ya la admisión. ¿Están en el orden que es? Comprobemos. ¿Cómo comprobamos? Ponemos acá 2, 3 y 4. Guardemos esto. Eso lo ponemos a correr otra vez. 1, 2, 3, 4. Entonces está excelente. Está genial. Tratémoslo 1, 1. ¿Listo? Entonces ahí ya va un punto. Punto 3. Bueno, este nombre de vector datos realmente nunca existe. Son nombres que solamente aparecen dentro de la función para que ya sepa qué hacer con lo que hay adentro. Pero este vector datos realmente no existe. Él llega, lo calcula, lo entrega y lo mata. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Este vector de datos va a guardarse acá en vector y esto desaparece. ¿Sí? Esta variable no tiene que llamarse de ninguna forma particular, no, ni esa tampoco. Bien, ¿listo? Siguiente punto. Ya vamos a ir más allá pues. Calcular el valor de defección del máximo. Calcular realizado por una función no recalcular, cuyo argumento es un arreglo en NumPy con los elementos. Bueno, entonces voy a calcular el valor de defección del máximo. El valor de defección del máximo me lo van con esa formulita de acá. Bien. El cálculo es realizado por una función de nombre calcular. Ustedes ven una función de nombre calcular, cuyo argumento es un arreglo en NumPy, argumento es arreglo en NumPy, un arreglo en NumPy, cuyos elementos corresponden a las variables en el mismo orden y unidades detalladas en el formato de archivo de entrada, o sea, en el mismo orden en el que ya las importé. Bien. Debe retornar un número flotante que es el resultado del cálculo. Listo. Entonces me dice, a cambio de entrada tengo fuerza, altura, módulo y momento de inercia. ¿Sí o sí? Para calcular esto necesito fuerza, altura, módulo y momento de inercia. Perfecto. Entonces, necesito hacer una función que se llama calcular y que tenga como entrada un vector de datos. ¿Sí? Un arreglo de datos, ¿cierto? Como un arreglo NumPy. Entonces, argumento, se lo voy a llamar arreglo. Arreglo. Los puntos. ¿Y qué tengo que hacer con ese arreglo? Tengo que calcular la defección respectiva. Ese arreglo debe tener los datos en el mismo orden en el que me dieron los datos de entrada. Fuerza, altura, módulo de densidad, no tiene eso. Entonces, saquemos esos datos de ahí. ¿Cómo los saco? Fuerza es lo que hay en la primera casilla, o sea, la casilla 0 de ese vector. ¿Cierto? Altura está en la segunda casilla. ¿Qué más? Módulo está en la tercera, que sería la segunda, ¿cierto? Y momento de inercia sería la última casilla. Sí, ok. Entonces de ahí, ya, de ese vector que me dan de entrada, saco los 4 valores. ¿Listo? Y con los 4 valores calculo la defección. La defección acá la llaman Y, la llamamos la Y. S por N a la 4 sobre 8EI. S de fuerza. Sí, porque ese es el nombre de mi variable de la canción. Fuerza por altura
a la 4 dividido 8 por módulo por momento. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y qué tengo que volver? Esa variable y así es fácil. Es lo mismo. Cuando yo haga esto, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no llamamos a función. ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a guardar deflexión es igual a calcular y necesito acá meterle un vector con los datos que yo tenga ya listos ordenados. ¿Cuál es el vector? Véalo acá. Este vector, recuerden que ya me calcula esto. Este vector de acá ya guarda los datos que yo le meto de fuerza, altura, módulo de elasticidad y momento en ese orden. Entonces puedo usarlo acá como argumento de la función vector. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pasará lo que tenga que pasar. Aparece la variable calcular. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar 1 por 1 a la 4, 1. Dividido 8, 1 octavo. Y 1 octavo, la cagué. 1 octavo. Me da 0.5, entonces está bueno. ¿Listo? Ahí va el punto 3. Punto 4. Punto 4. Le llamamos 1, 2 y 3. ¿Listo? Miren que la metodología es la misma. ¿Qué tengo que hacer? Una función. ¿Qué tiene la función de argumentos de entrada? Tal cosa. ¿Qué me debe retornar? Tal cosa. ¿Sí? Ya. ¿Que tengo que hacer una función? Entonces ya sé que la sintaxis es esa. Los argumentos de entrada los escribo como el nombre que yo quiera. Y yo le digo, bueno, esos argumentos de entrada, para calcular la función de salida, tengo que hacerles esto. Les hago eso que tengo que hacerles y ya sale lo que debe de salir. ¿Sí? Esa salida la pongo en el return y después por fuera de la función la guardo en una variable y ya está. ¿Sí? Listo, siguiente. Cuarto, realizar una función de nombre relación. La función que reciba como argumento un arreglo de NumPy que contiene las variables en el mismo orden y unidades detalladas en el formato de archivo de entrada. Bien. Y un número entero como segundo argumento. Debe crear un número entero. ¿Sí? Debe crear un arreglo NumPy de 2 columnas y un número de filas igual al número entero indicado como argumento. La primera columna son valores de altura desde el valor original en la lista. La primera columna son valores de altura del valor original de en la lista. Y los siguientes valores son incrementos en una unidad más 1. La segunda columna son los valores de deflexión asociados. El retorno de esa función es el arreglo de NumPy indicado, o sea, ese que acabamos de crear, y debe recurrir a invocar la función calcular la que acabamos de hacer para generar los valores de la segunda columna. A ver, desde acá, si nos va a tocar sentarnos a pensar más, porque ya queda más suelto. Digamos que en estos no, ni siquiera necesitamos hacer un paso intermedio de pseudocódigo escrito porque digamos que estaba ahí, básicamente. Pero en este sí, hagámoslo con más calma. Bien. Me piden, primero, función de nombre relación. Entonces, la función se tiene que llamar relación. Que reciba como argumento el NumPy y contiene las variables del mismo orden, unidades extendidas de nuestra entrada, etc. Debe crear un arreglo de NumPy de 2 columnas y un número de filas igual al número entero. Eso pues. Necesito hacer una función. Función relación. ¿Sí o qué? La función relación debe recibir un vector y debe recibir un número entero. ¿Sí o qué? Bien. Y debe crear un arreglo de 2 filas y acá, de 2 columnas, perdón, y acá un número de filas igual al segundo argumento, o sea que tiene que tener este número de filas, z filas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que este número entero sea n, que tenga, digamos que este número entero es n.
que tenga n filas, ¿listo? Primero. Segundo, acá tiene que ir altura más 1, altura más 2, altura más 3, y asociado a los valores que hay en este vector y la altura de la primera fila. Y de altura, y de altura 1, y de altura 2, y de altura 3. ¿Sí o qué? Bueno, ya eso nos da una mejor idea. Voy a coger el vector y voy a coger a n. Voy a crear, esto llamémoslo más bien. Voy a crear la matriz, ¿cierto? Primero la voy a crear vacía y después la voy llenando, fácil. Creo una matriz de 2 por n, de n por 2, perdón. Una matriz de n por 2, recuerden que es fila columna, ¿cierto? Creo la matriz de n por 2 y ya en la matriz, en primera columna y fila iésima. Entonces, fila I, columna 1, sería la altura. Y después matriz, en I2 sería la Y para esa altura, ¿cierto? Y ya, y acá, entonces acá I empezaría en 0, pues, I empezaría en 1, y acá altura es altura más 1, y I es igual a I más 1, y se repite. ¿Hasta dónde? Hasta que I sea igual a N. ¿Sí? Mejor dicho, en palabras cristianas, voy a tener la matriz y le voy a decir, bueno, fila 1, columna 1, rellene altura, calcule la deflexión y súmele 1 a la altura. Fila 2, ponga la altura, que ya le sumé el 1 y calcule la deflexión con esa altura que le sumó. Súmele 1 a la altura. Fila 3, meta acá en la columna 0, recuerden que siempre dan 0, la columna 0 meta la altura, ya con los sumados, y acá en la columna 1, la estructura de sección. Y así nos vamos. ¿Cuántos? N. ¿Listo? Así es va a ser. Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Fácil. Primero, la función. A ver, esto baja, ¿no? Se debe llamar relación. ¿Listo? Y de recibir como argumentos el arreglo con los valores y un número n. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué por qué lo llaman así? Porque a mí me da la gana. Yo voy a poner como ustedes quieran y ya. ¿Listo? Bien. Primero que voy a hacer, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Crear la matriz. Entonces la matriz se va a crear. ¿Cómo la vamos a llamar? Matriz. Matriz va a ser igual a np ceros de n,2. n,2, sí. ¿Sí? ¿Por qué n,2? Porque tiene que tener 2 columnas y n filas. Recuerden que eso es fila columna. ¿Listo? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, muy fácil. Tengo que ir llenando por filita. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con un for. For i in range n. O sea, i tomando valores de 0 hasta n-1. Entonces, la posición de la matriz i, 0, o sea, fila i, columna 0, es igual bueno, es igual a la altura. ¿Y dónde está la altura? Recordemos que la altura está en la segunda casilla de los datos de entrada, ¿cierto? Recuerden que ese arreglo, sea como venga, tiene que venir altura, módulo, momento. Entonces sería la segunda casilla de ese vector. Sería arreglo. Yo digo segunda, pero recuerden que esto empieza de 0, que tiene la primera. Arreglo 1, ¿cierto? ¿Y qué va ahí en la segunda columna? Tiene que ir calcular arreglo. ¿Por qué calcular arreglo? ¿Cómo así? Porque recuerden que lo que devuelve esta función
es la deflexión con base en los datos que hay en este arreglo. Entonces ya está. Cojo esto acá va a llamar a esta función, va a sacar los datos, va a calcular la y esa y la va a meter en esta segunda columna de la matriz. Así de fácil. Listo, ya está. ¿En qué termino? Arreglo 1 tiene que ser igual a arreglo 1 más 1. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque me dicen, la altura le tiene que ir sumando de a 1. Entonces, ubico en la fila 0, columna 1, columna 0 y columna 1. Listo. Le sumo 1 a la altura y me voy para la segunda. Le sumo 1 a la altura y me voy para la segunda, me voy para la primera fila, pues. Al full le meto este otro valor nuevo y le meto un nuevo en la nueva deflexión y le sumo otra vez 1. Y ya. Y ahí se va a llenar solita la matriz. ¿Y qué debo retornar? Debo retornar esta matriz. Si vamos a poner esto así, no va a pasar nada, entonces voy a poner. Entonces voy a guardar esa matriz en una variable que se llama relación. Relación va a ser igual. No la puedo llamar relación. Porque si hay variables que se llaman igual que las funciones, se puede confundir. Entonces voy a llamarla H versus Y. O sea, altura versus deflexión va a ser igual a relación. ¿Y qué vector, qué parámetros de entrada? Un vector, el arreglo de números, ¿cuál es mi arreglo de los valores? Vector, porque yo recuerden que lo estoy sacando de por allá, ¿cierto? Y necesitaría otro argumento. Voy a dejarlo acá por fuera, voy a ponerle número de altura. Vamos a ponerle, digamos que 10, por ejemplo. ¿Por qué lo llamo por fuera? Para poderlo cambiar rápido, para poderlo cambiar muy fácilmente después. ¿Listo? Bueno, sí. Y acá, ¿qué número voy a usar yo? Num h. ¿Por qué no puedo llamar acá a n? Porque es que n no existe, muchachos. N está acá dentro de esta función. Es para la función y solamente existe dentro de la función. Para el programa, por fuera de las funciones, n no es nada, no existe. Miren, si acá no aparece, es porque no existe para el programa como tal. Para el computador no existe. Existe la función se entiende, digamos que de algunas formas. Ella se crea, digamos, sus amigos imaginarios para saber con las cosas cuando realmente tenga valores para darlos. ¿Listo? Pero n no existe, arreglo no existe. ¿Listo? Corremos. Y acá me va a aparecer h versus y. Acá me va a aparecer num h porque acá lo definí. Y acá va a aparecer h versus y. Si le damos doble clic no aparece. Y miren, para una altura 0.5. Para 2. ¿Sí tiene sentido? A ver, recuerden que la deflexión es f de la 4, 8 de i. Entonces sería 1 por 2 a la 4, 16. 16 y 8, 2. Para 3, 10.125, pues, y así sucesivamente. Tiene sentido porque miren que eso va creciendo bien y va creciendo muy rápidamente. Porque miren que a medida que crece la altura, esto crece a 4, ¿sí? Entonces tiene sentido. Excelente. Siguiente punto. Pues ya miremos. Tenemos la función que recibe dos cosas, hace tal cosa y devuelve la matriz. Sí. ¿La matriz cuál es? La H versus Y. Entonces ya, siguiente punto. Punto 5. Perdón. Realizar un gráfico de deflexión respecto al tour. Se debe poder hacer la lectura adecuada del gráfico, es decir, disponer de nombres de los ejes, título de gráfico y marca de lectura de los ejes. La función se debe llamar graficar y recibe como argumento un arreglo de NumPy de dos columnas, ya lo que acabamos de hacer, el que acabamos de crear, mejor dicho, un arreglo de NumPy de dos columnas, reflejando la lectura de la deflexión y tantas filas como para datos se requieran. O sea,
que esta función tenga como argumento de entrada la matriz. La función no posee retorno. Y debe permitir la visualización inmediata tras su invocación. ¿Listo? Entonces, punto 5, necesito definir la función graficar, que tiene como único parámetro de entrada el arreglo de 2 por la cantidad de filas. ¿Cómo la vamos a llamar? Llamamos la matriz. Porque es una matriz, ¿cierto? Listo. Como necesitamos hacer gráficos, necesitamos importar a Matplotlib. ¿Listo? Bueno, ¿por qué pongo esto por acá arriba? Porque generalmente cuando todo lo que sea importaciones se pone al principio del código. Y acto seguido se deben de poner las funciones. En general uno debe programar así. ¿Por qué no lo estoy haciendo así? Para que pues, sea más claro para ustedes. Pero ahorita las voy a arreglar, ahorita las voy a organizar como debería ser después. Entonces, tengo la función graficar, que sería una matriz. Y tengo que graficar de esa matriz tiene primera columna las alturas, segunda columna las deflecciones asociadas. Y tengo que graficar altura contra deflección. ¿Qué hago? Bueno, alturas es la primera columna de la matriz. ¿Y cómo indexo la primera columna? Indexo es cómo saco la primera columna de la matriz. Así. Todas las filas, la columna 0. Eso es todo. Este 2 puntos es todo. Todas las filas, la columna 0. Y las deflexiones, matriz, todas las filas, la columna 1. plt.plot. ¿Qué contra qué? Me dieron deflexión altura. Entonces la altura tendría que ir en la X, ¿cierto? Entonces sería altura deflexión. ¿Listo? Pongámosle azulito, línea punteada. ¿Sí? Tenemos que ponerle, bueno, miremos que ya funciona. Así ya debe funcionar. Ahora, esta porque sí nos va a mostrar los... ¿qué pasó? Son alturas de deflexiones, perdón. Deflexiones, ya está. Corto. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, ¿qué es lo que quería pasar? Debería de salir la gráfica, ¿cierto? Pero no sale tan rápido y te moleste, ok. A ver si será eso. Ay, ¿qué está pasando? No, pero diciendo, bueno, espérate, sí. Pl.plot, alturas, contra deflecciones. B, tan raro. No me estará dando. Ya. Soy un pelotudo. Hasta que, lo mismo que les estoy diciendo, lo mismo que les llevo diciendo todo este rato, hasta que yo no llame a esta función no va a ocurrir. Lo mismo que les digo todo este rato, no, si yo soy un pendejo, graficar. ¿Y cuál va a ser la matriz que yo voy a recibir al momento de entrada? No va a ser matriz. ¿Por qué? Porque es que esta matriz no existe. Eso es un nombre que tiene argumento para que la función entienda qué tiene que hacer cuando le dé un valor a él. Pero ¿cuál es mi matriz? La que sí existe. H versus Y. H versus Y. Entonces, sí. Y aquí sí crea la gráfica. ¿Tiene sentido? Sí. A medida que aumenta la deflexión, miren que la relación de 2 es a la 4, ¿cierto? ¿Listo? Excelente. Hasta que yo no llame la función no pasa, no ocurre, listo. Pero aparte me dicen que tienen que tener el nombre de los ejes, título del gráfico y marcas de lectura en los ejes. Es muy fácil. lt.title y acá el nombre. Altura, deflexión. Altura, deflexión. Nombre de los ejes. X label es para el eje en las X.
altura, plt.delabel, deflexión. Bueno, acá deberíamos poner los valores pues, de esas variables, ¿cierto? Ahí la deflexión tendría que quedar en pies, ¿cierto? La deflexión también es una distancia, ¿o no? ¿Cierto? A ver. Libra por pie a la 4. Eso es libra sobre pie por pie a la 4 me queda pie al cubo. Porque este de la 4 se la pone este de la 4. Y este contra sí quedan pies. Ya acá tendría que ponerlo FT. Entonces a poner también las dimensiones pues, de las unidades de estas variables, FT y FT. Excelente, listo. Miremos. Altura, deflexión, ¿sí? ¿Y qué más hay que ponerle? Marcas de lectura en los ejes. Pero realmente esto yo considero que tenía como varias interpretaciones, que es una marca de lectura en los ejes. Pues los ejes ya parecen numerados, pero para que se vea bien como dónde pega como cada valor, pongámosle un grito. Pues pongámosle una rejilla para que se vea bien. ¿Listo? Y ahí está. Y tienen, pues, esas serían como las marquitas para leerlo. Excelente. ¿Listo? Entonces ya tenemos otra función que no es de la gráfica. Excelente. Bien. La función se llama graficar, recibe como argumento un regla NumPy de 2 columnas, representando altura y deflexión, y tantas filas como para el dato que requiera. Excelente. La función no posee retorno. No puede retorno. Miren, notemos que no le puse retorno. No le puse return algo. No, porque no posee retorno. Y miren que esto no lo igualo a ninguna variable, porque él no va a devolver ningún dato para guardar en ningún lado. No. Él solamente, cuando lo corra, él va a graficar esto y ya. Chao, papá. ¿Listo? La función no posee retorno y debe permitir la evaluación inmediata tras su invocación. Ya. ¿Listo? ¿Hay alguien que haya encontrado alguna duda? No. Listo. Sigamos leyendo. Almacenar una tabla de valores de deflexión respecto a altura. Almacenar una tabla de valores de deflexión respecto a la altura en un archivo de nombre salida.txt. Entonces tengo que crear un archivo que tenga los valores de deflexión y de altura en forma tabular, separada por espacios, SSV, de space, cada fila del archivo, cada fila, altura, un espacio y la deflexión. La función debe tener el nombre de escribir, recibir como argumento un arreglo de NumPy de 2 columnas con altura y deflexión y no posee retorno. Listo. Este mismo lo también acá. Entonces, necesito hacer una función que ya me escribí, que tenga como entrada una matriz. Esta matriz tiene acá las alturas y acá tiene las deflecciones. ¿Sí o qué? Excelente. ¿Y qué necesito hacer? Necesito que tenga como retorno. No tiene retorno, perdón, no tiene retorno, pero necesito que salga de ella un archivo que llame salida.txt y que contenga altura, espacio, deflexión. Altura, espacio, deflexión. Altura, espacio, deflexión. O sea, esta columna sería la altura. ¿Cuál altura? Y esta columna de acá sería la columna de deflecciones. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué debe ir acá? Miren que esto es casi que el paso opuesto a lo que hacemos con nb.load.txt.
Cuando tenemos ese punto lo txt, ahí mira aquí. No, también en ese punto lo txt, lo que vemos es que tenemos un archivo de texto, ¿cierto? Que tiene valor, espacio, valor, valor, espacio, valor. Acá pueden ir comas o punto y coma, ¿cierto? Como veíamos en clase, ¿cierto? Valores, un delimitador con más valores. Acá pueden haber más incluso, valores, delimitadores y así todo. Y esto es un archivo de texto, puede ser .txt, pueden haber, pues, puede ser .dat, puede ser .csv, pues eso no importa. Y esto lo metemos en la función np.loadtxt y lo que hacemos es que nos termina saliendo, bueno, esto es igual a vector, es igual a esto, y eso hace que vector sea pues una matriz. Esta sería la columna 1, columna 2, columna 3. Con las columnas 1, 2 y 3. ¿Sí ven? En ese punto loadtxt pasamos del archivo de texto a la matriz en Python. En Python. ¿Sí o qué? Ahora necesitamos una función que nos lleve. Espera un segundo. Necesitamos una función que nos lleve del vector en Python a un archivo de texto, o sea, la contraria, ¿sí? Miren que en el punto loadtxt lo que traduce es cargar texto, ¿cierto? Resulta que existe una función en Python para hacer lo contrario. A partir de un vector guardarlo en un archivo de texto. ¿Y saben cómo se llama? Save.txt. Busquémoslo. NumPy, porque la función pertenece a NumPy save text. Digamos que no sabemos cómo se llama. Save text. Miren. Txt. Sí, así se hace todo en programación. Uno no sabe qué hacer, copia en Google, ya sabe cómo hacer. NumPy.txt. Save an array to a text file. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un arreglo con dos columnas, altura de selección. Necesitamos guardarlo en un archivo de texto que tenga alturas y selecciones. Necesitamos hacer esto ya. Entonces, ¿cómo lo usamos? Miren que esos serían los argumentos de entrada de esta función. Me dice fname, filename o filehandler. ¿Sí? O sea, nombre del archivo. Y X sería array 1D o 2D. Datos para hacer guardos en el archivo de texto. Listo. No necesito nada de los otros argumentos. También ustedes delimiter. Nos dijeron que tenía que estar delimitado por espacios, ¿cierto? Miren que este delimiter. En Python, cuando una función aparece así, delimiter igual a algo, es que si uno no especifica cuál delimiter quiere, él le da a uno un delimiter por defecto. El delimiter, recuerden que es lo que separa una columna de la siguiente, ¿cierto? Miren que el delimitador por defecto esto es un espacio vacío. Esto es un espacio, ¿sí? Un espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ella por defecto va a separar las dos columnas con un espacio vacío. Si nosotros le decimos, no, yo quiero que mi delimiter sea punto y coma, es con punto y coma. Yo quiero que mi delimiter sea una A, lo hace con la A, ¿sí? Pero en este caso queremos que sea con espacios. Entonces, perfecto, necesitamos usar esta función. ¿Y qué necesitamos darle? Un nombre del archivo de salida, que sería salida.txt, y un arreglo que sea el archivo que vamos a guardar. ¿Y cuál va a ser ese arreglo? Nada más y nada menos que esta matriz. Esa matriz ya es el vector que yo quiero almacenar. ¿Sí? Entonces a esta matriz llego y la meto en save txt y eso me crea el archivo de salida. Así de fácil, vean. Así de directo.
sin pensar en nada más, sin cosas complicadas, no, nada, nada, eso ya está casi que hecho todo. Hagámoslo. Test punto 6. Entonces, tabla de definición de una noción de salida de XT. Entonces necesito hacer ver la función de llamar a escribir y tiene como argumento de entrada argumento una regla NumPy de 2 columnas. ¿Cuál es ese arreglo NumPy de 2 columnas? Pues no, yo no sé, pero yo lo voy a llamar matriz. ¿Qué vos creo que se llama todo matriz? Porque para mí tiene sentido que llame matriz. Si por ustedes tienen sentido que llame arreglo de NumPy de 2 columnas, pónganle eso. No importa, no importa. Siempre y cuando lo importante es que sí tenga sentido para ustedes, ustedes sepan qué están haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que ver con esto? Fácil, solamente necesito generar ese archivo .txt. ¿Cómo hago eso? np.savetxt. El primer argumento es el nombre del archivo que quiero guardar, salida.txt, según me dice la tarea, y el segundo argumento es el nombre del arreglo que estoy trabajando, matriz. Listo. Ya, eso es. ¿Tiene retorno la función? No, la función no tiene retorno. No tiene retorno y yo ya estoy garantizando que no salga por separado por espacios. Sí lo estoy garantizando. ¿Por qué lo estoy garantizando? Porque ya me fijé que el delimitador por defecto es un espacio. Que estemos seguros. Delimiter igual a un espacio. Ya está. Y ya, eso fue. ¿Y cómo la llamo? Como no tiene retorno, no necesito guardar nada de lo que ella devuelve. Como ella no devuelve nada, no necesito guardarla en una variable. Solo tengo que escribir acá, escribir. ¿Y cuál va a ser el argumento de entrada? Ahora sí, algo que sí exista. ¿Cuál va a ser esa matriz que existe? H versus Y, que es la matriz en la cual yo tengo alturas y deflecciones. H versus Y. ¿Listo? Como si corro todo el archivo, todo el archivo se va a correr esto, se va a correr todo completo. Solamente quiero revisar que se cree el archivo de texto, entonces solamente voy a elegir este pedazo de código y le doy acá, ejecutar la selección con línea actual. Mira que solamente corrió esto, bueno, no, debo correrla así porque no he definido esta función, él no sabe la función que es. Listo. ¿Qué creó? Miren que creó otra función adicional de escribir, function object input module, ¿sí? Una función en el módulo que está en este archivo, ¿sí? Miren que en el explorador de archivos tiene que aparecer un archivo ya llamado salida.txt, porque ya lo creamos. Miremos, salida.txt. ¿Y qué contiene? Contiene en la primera columna las alturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Así, 1 por esa la 1, 10. Y en la segunda columna las deflecciones. Uy, joder, pero eso porque sale tan raro. Python por defecto la guarda con esa cantidad de cifras decimales. Que no, que queremos que la guardes con menos cifras decimales y que eso es tan feo. Bueno, y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, esto ya es algo un poquito más complicado, es esta tercera función. String o sequence script optional. Este es el formato en el que guardan el número, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene por defecto es porcentaje .18e. ¿Qué significa eso? Que lo espera como número en científica, o sea, siempre por e a la algo y que muestra 8 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 decimales, perdón. Entonces, ¿cómo le pondríamos menos? Le podemos poner, ¿qué? 4. Pongámosle 4. ¿Cómo le ponemos?
FTM, ¿sí o qué? FMT igual, yo en vez de 18 quiero 4, entonces para no enredarme la vida, voy a copiar eso igualito, bueno, no, porcentaje punto 4e. Yo vamos a correr este pedazo, él lo que hace es que va a reescribir lo que ya, el archivo de salida que ya hemos creado, y miren que lo guardo con 4 archivos con 4 números decimales, ¿listo? Si le ponemos acá punto .f, lo guarda como flotante. Miren, le quita el e al cual, ¿listo? Pero digamos que esto que estaba haciendo no era pues un requisito de la quitemos. Y esto es del limiter, ya por defecto lo pone así, entonces también quitemos, ¿listo? Ya con eso tenemos hechos los puntos del 1 hasta el 6. Ya tenemos, entonces, recapitulemos. El diccionario con integrantes, sí. José y Pepe, nada. Perfecto. Punto con una función que lee el nombre, y la probamos, si lo hace. Punto punto 3, una función que calcule la desviación, si la calcula. Un punto 4 que para diferentes alturas encuentra las desviaciones, igual esto es una matriz, súper fácil, también lo hace y se apoya en la función calcular. Excelente. Función de graficación, y función de guardar los datos, excelente, súper bien, 100%, guardemos, corrámoslo completo, nos aparece la gráfica, borremos la carta de las variables para que veamos cómo las genera todas, listo. Le damos acá arriba, eliminamos a las variables, sí señor, ahora también podemos este archivo de salida TXT y lo vamos a eliminar también, para que cuando corramos todo junto ya nos genere todo junto, listo. También esto no le clear para que me borre todo lo que hay ahí, listo. Lo corremos y miramos que aparece la gráfica, súper bien, excelente. Aparece el archivo de salida otra vez, excelente. Ahí acá aparecen las variables que teníamos. NumH, HBFG, no sé qué, excelente, todo súper bien, los integrantes también, todo perfecto, listo. La acabamos muy bien. Miren, pues, y también, pues, antes de que solo nos queda este último punto, miremos la importancia de nosotros tener lo de esquemitas con los programas listos. Realmente, es que ni así deberían hacerlo ustedes deberían hacerlo mucho más ordenado. Yo que soy un desorden de persona, ¿cierto? Pero tener claro qué es una función, qué tiene como argumentos, qué es que la función retorne algo. Esto con toda la claridad del mundo, ¿sí? Saber interpretar los problemas que están escritos así en texto plano y reinterpretarlos como eso de programación, ¿qué significa? ¿Qué significa yo tener una matriz? ¿Cómo así que meterle en las posiciones las cosas? Esto, por ejemplo, es importantísimo. El pseudocódigo no les tiene que quedar bonito, ¿no? A menos de que tengan que presentarlo, ahí se les tiene que quedar bonito. Pero para ustedes, el pseudocódigo puede ser como ustedes entiendan realmente el paso a paso del programa, la cosa más ordenada posible para entender el paso a paso del programa, y es súper importante. Ustedes pueden crear, no, pero es que, esta manera es súper fácil, esta manera es que, pero si yo ya lo entiendo tan fácilmente es porque alguna vez me lo sufrí mucho. ¿Listo? Bueno, ahora sí sigamos al último punto. Finalmente, realice un archivo principal, .py, entonces era otro archivo distinto de Python, en el cual debe importar las funciones del archivo, funciones.py. El archivo debe tener una función todo que reciba como un argumento la ruta de un archivo de texto plano con los valores de las variables según la información indicada en la función de lectura. Ajá. Y un número entero como segundo argumento, usado para indicar el número de pares de datos generados, según indican de la función de relación.
La función no posee retorno y debe generar el gráfico con la función graficar y el archivo de salida con las tablas de sección respecto a la altura invocando la función escribir. ¿Qué nos están diciendo? Ahí lo que nos están diciendo es, va a tener dos archivos de Python. Un archivo de funciones.py y un archivo principal.py. En este archivo va a crear una función que llame todo, que contenga dos cosas. El nombre de un archivo de texto donde usted tiene los datos y un número entero. ¿Listo? Y esto debe graficar, debe hacerle la gráfica, debe guardar en la tabla de datos, debe graficar y guardar en la tabla de datos. ¿Listo? Entonces usted dice, ay men, ¿cómo hacer todo eso? Uno, pensar ese problema. Pensar ese problema por sí solo es complicado, es complicado. Entonces, en programación lo que uno tiene que hacer finalmente es esto que nos pudieron hacer. Tenemos otro archivo distinto, funciones.py, donde hay una función de lectura. Esa función de lectura recibe el nombre. Esa función de lectura saca un vector. Ese vector lo puedo meter a otra función calcular y lo puedo meter en una función y con el número entero lo meto en otra función llamada relación. Esa función relación llama a calcular y esa función relación me genera una matriz que tiene que la que la puedo meter a otra función de graficación y a una función de escritura. Esta función de graficación me saca la gráfica, esta función de escritura me saca la tabla. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente, este punto, a si a ustedes no les parezca, este punto era el punto regalado. Así sin la D, regalado. ¿Sí? ¿Por qué regalado? Porque todo este punto no es sino llamar a estas funciones que ya hicimos una por una. Llamo a lectura y la alimento de esto. Parran. Lectura, me saca un vector y ese vector se lo meto a relación con esta n que también la tengo acá. Fran. De relación se apoya de calcular. Listo. Y relación saca una matriz. Esa matriz la meto en graficar, la meto en escribir y esto hace todo. Todo. Pues esto llama todo. ¿Sí? Pero es tan fácil como llamar funciones más chiquititas que tienen todas las cosas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa todo? No hace sino llamar a las funciones de lectura, llamas a relación, llamas a graficar, llamas a escribir y felicidad, se acabó. Un problema muy grande, muy grande, con un archivo de entrada y un número de puntos, lo secciono en pedazos, en funciones más pequeñas y que son muy fáciles de hacer. La función de lectura, chiquitica. La función de calcular, chiquitica. La función de relación, chiquitica. La función de graficar, chiquitica. Todas las funciones, pequeñitas, y que conforman un gran todo. Un gran todo. Y así saco muy fácil una graficación y una escritura de datos. El problema visto desde acá hasta acá se ve muy grande, se ve un problema muy difícil de atacar. Pero si el problema se secciona, esa es la gran moraleja, la gran enseñanza de esto. Si el problema grande se secciona en pedazos pequeños, la solución es sencilla. Solamente es acoplar funciones pequeñas para hacer cosas grandes. Listo, esa es la enseñanza.
Fácil, hagámoslo. Esto sí, lo que dice es que esto requiere, digamos que sí tenía una cosa complicada. Y era que ustedes debían saber que tenían cómo importar todas las funciones, no he dicho que las funciones que ya hicimos no podían estar en el mismo código, ¿sí? O sea, creamos otro código distinto. Este va a ser principal, guardémoslo de una vez. Guardar como en taller virtual y le llaman principal.py. Vale. ¿Sí? Y este solamente tiene que tener una función, bueno, importaciones, por ahora no importamos nada, funciones. B, todo, que recibe como argumento que un nombre y un número de puntos, ¿cierto? ¿Y qué hago? Solamente necesitaría, el problema es este, necesito en este archivo, en el archivo principal, poder llamar a las funciones que hay en este archivo tarea 1. Esto hay que renombrarlo. Entonces me voy acá al programa de archivos, se llama tarea 1, le voy acá a renombrar, le llamo funciones.py. ¿Listo? Guardo por acá, funciones.py, lo abrimos, ¿sí? Este archivo de funciones debe contener todas las funciones. Y este archivo debe importarse acá y acá, llamar todas las funciones que hay en el otro lado. ¿Cómo hago eso? Resulta que lo hago exactamente igual que importando a NumPy, que importando a Matplotlib, que importando todas las cosas. Import funciones, ¿por qué funciones? Porque ahí se llama este otro código, funciones, y le voy a poner un alias también, fcn, por ejemplo. Entonces, para referirme a cualquier función de esto que ya se va a convertir en un módulo que contiene funciones, en un módulo solo me refiero fcn.lectura, fcn.cuadrado. ¿Qué hago entonces? Necesito primero sacar ese nombre necesito sacar el arreglo de datos de ese texto. ¿Cómo lo hago? Con la función de lectura. Vector es igual a lectura de nombre. En este momento me interesa qué hace lectura. No me interesa lectura cómo hace el guardado de esos datos. No me interesa cómo hace esa lectura, esa importación de los datos del archivo de texto al arreglo de NumPy. No me interesa, no me importa. Yo sé que esa función ya lo hace, no me importa nada más que eso. Con ese vector listo, entonces, ¿qué hago? Necesito hacer la matriz que tenga las cosas para poderlas graficar. ¿Cómo hago eso? Matriz va a ser igual a relación, y eso recibe como argumento ese vector, y ¿qué punto? ¿Cuántos puntos? Los n puntos, ¿sí? Y esa matriz es la que es argumento de la graficación y es el argumento de la escritura, ¿sí? Entonces, y graficar solamente recibe la matriz, ¿sí? Acá tiene que llamar igual, graficar y escribir. Bueno, pero esperen. Un defining name lectura, un defining name relación. ¿Por qué? ¿Usted qué está hablando? Usted no me ha dicho dónde me la puede. Claro, ¿por qué? Porque acá me falta ponerle fcn punto. Esa función de lectura, querido Python, está en funciones. ¿Y cuáles funciones? Véalo acá. Véalo acá. Mire, ya me lo dejo de subrayar. fcn punto. fcn punto. Y fcn punto. ¿Listo? Y así las funciones que hay en otro módulo, en otro archivo distinto, pues llamarlas a este. ¿Qué ventaja trae esto? Que esto que es el código principal, miren que cabe en 5 renglones, 10 renglones. ¿Por qué? Porque todo este pedazo del programa se está apoyando en se está apoyando en las diferentes
funciones que creé en este archivo distinto. Acá tengo que hacer algo, no, yo no tengo que hacer nada. Entonces acá ya no tengo que llamar a las funciones, ya no tengo no las voy a llamar, solamente necesito definirlas. Este módulo solamente me sirve para definir las funciones, definirlas. ¿Sí? Acá las defino. Acá ya las creo, pero nunca las invoco. Es integrante, dejémoslo acá, para que cuando este archivo importe este módulo de funciones, cree la variable integrante. Cuando yo le digo import funciones a fcn, él va a este archivo y lo corre, lo compila, lo interpreta, pues lo corre, ¿sí? Cuando lo corre, él ya sabe que estas funciones existen, ¿sí? Pero sabe, pero sabe que existen en un archivo llamado funciones.py, ¿sí? Entonces, él sabe que cada que yo diga fcn punto, él tiene que ir a buscarlas en el archivo de funciones. Pero ya existen allá, entonces no necesito volverlas a definir acá, no necesito. Solo necesito tenerlas acá definidas y ya está. Así muchas veces se debe programar todo. Tener un módulo aparte, esto de acá ya llama módulo, se llama módulo porque contiene funciones. Tener un módulo aparte con todas las funciones, pedacito a pedacito del código, de lo que yo quiero hacer. Y tener un archivo principal donde yo me alimente de todas las funciones que ya creé para que este pedazo del código sea la cosa más entendible del mundo. Totalmente entendible. ¿Listo? Entonces, este archivo principal debe tener una función todo que recibe como argumento la ruta del archivo y un número entero como un argumento. No posee retorno ni hay graficar y es un archivo de salida. Entonces el archivo de salida que ya tengo acá lo voy a volver a borrar, ¿sí? Y acá voy a comprobar. Todo de el nombre del archivo de entrada, datos, entrada.txt, coma, ¿y cuántos puntos de evaluación de la altura? 100, vamos a decir. Corro esto y lo que pasa es que él va a ir a buscar la función todo. Y la función todo va a ver que está dependiendo de otras funciones, lectura, relación, graficar, escribir, que están en un módulo distinto. Va al módulo distinto, coge todo esto, se mete lectura, hace la cosa de lectura, devuelve los valores, coge relación, hace relación, se mete a calcular, en calcular busca calcular, hace esto, sigue, devuelve la matriz de vuelta, esa matriz la usa para graficar y para escribir y final. Muy largo, ¿cierto? Muy largo. Pero para nosotros ya es cortico, porque cogemos el camino tan largo y lo dividimos en pedacitos muy comprensibles. Muy comprensibles. Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, si vimos el video, ¿cierto? Vimos altura de presión, excelente, va de 1 a 100, claro. Miren que acá el explorador de variables ya no existen estas variables. Ah, perdón, es que no las borré. Miremos que el archivo de salida yo lo había borrado, está otra vez, ya está mucho más largo porque ya tiene 100 alturas, ¿sí? Listo. Ahí está todo está ahí, todo. Miren que si corremos esto, este programa principal no crea nada. Tiene un módulo importado, que es este, y tiene una función llamada todo. El resto de cosas para él no existen. A otro archivo buscarlo, no existe la nota. El vector de datos lo creó, graficó, lo guardó y lo botó. El vector lo creó, graficó, lo botó. Las funciones, pues las buscó, las aplicó y las botó. Eso no existe para el programa. Yo le pregunto, ¿no hay algún vector? No hay vector, no hay. ¿A ver la matriz? No hay matriz, no hay. ¿A ver las funciones que creé? No están. Yo las metí en este otro lado distinto y acá donde las busqué. Fin. ¿Listo? Ya, esa era la tarea. Realmente no era más complicado que entender realmente cómo trabaja una función en Python, cómo trabaja un módulo en Python trabaja así.
cómo convertir las peticiones, lo que yo quiero que un programa haga, cómo convertirlo en algo ya realizado, en algo que se hace. ¿Sí? Muy importante, muchachos, cuando ustedes se vayan a enfrentar en la vida profesional o más adelante en el curso a problemas de programación, lo primero que ustedes necesitan hacer es tener esto definido. Yo necesito separar este programa grande en tales funciones. Necesito que esta función me reciba los argumentos A, B, C, D y me saque las cosas C, D, E, F. Listo. Necesito esa otra función que reciba A, D, E, F y me saque a H, I, J, K. ¿Sí? Cuando ustedes tengan esto claro, cuando ustedes tengan esto claro, pasarlo a Python, en serio, ustedes no lo imaginan, es la parte sencilla, esto es la parte sencilla. Que es que no, que es que en ese punto 6 text, no sé qué, uno no sabe eso. Yo me lo sé porque yo la monitoría la tenía preparada y yo sabía que me hacía el comando. Pero no, anoche, hombre, van a ver, en NumPy, save, vector, buscar, en serio. Esto no es complicado, esta no es la parte complicada del programa. La parte complicada del programa es saber qué requerimientos se tienen. Yo que necesito que el programa haga por mí, qué necesito que el programa haga, qué entradas tiene y qué salidas tiene, qué tiene que hacer, pero de una forma muy definida, ¿Listo? Entonces eso fue, muchachos. Una última cosita, bueno, entonces ahí se terminó. Entregables, función principal data, excelente, informe de la tarea de el proceso, pues es todo lo que les acabamos de conversar, pues yo no voy a hacer el PDF acá, no crean. Informe, y acá de entrada y salida, la evaluación, no sé qué, nada. Bueno, código, organización. Organizado, tenemos momentos que se representado. Bueno. Los comentarios, pues de comunidad se pueden poner así, que son numerales y esto es esta función lee el archivo de texto y guarda un vector. ¿Listo? O podrían hacerlo así, que es como desde profesionalmente. 1, 2, 3 comillas, 1, 2, 3 comillas, y eso se llama docstring, pero de la función. Así como el programa tiene docstring, la función tiene un docstring, ¿sí? Esta función calcula la deflexión de la barra con la fórmula dada. Entrada vector con 4 números en orden, fuerza, altura, módulo, momento, salidas, deflexión. Ya, algo así sería, por ejemplo, un doctrine de una función, ¿listo? Y esto era lo que se les pedía que hicieran, que comentaran su código. ¿Para que uno comenta el código? Porque uno después pasan 10 días y uno ya no sabe uno qué hizo, uno ya no sabe qué escribió. Uno necesita ponerse unas noticas mentales de esto hacia esto, porque usted después lo va a tomar y ya no sabe qué hay ahí. ¿Listo? Así es un código ordenado, ¿verdad? ¿Listo? Las importaciones, las constantes y las funciones. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver qué faltará. Código, ejecución del script, de ejecutar ninguna clase de error, excelente, no hay problema. Está, excelente. Nombre, listo, perfecto. Bien, pues se guardaba un archivo de zip y se mandaba. ¿Listo? Con los dos entonces se queda concluido el desmontarles una cosa más y ya lo dejo listo. Lo último. Si ustedes son un poquito curiosos, ustedes se habrán dado cuenta entonces que acabamos de hacer un módulo. Hicimos un módulo.
este archivo de funciones.py es un módulo de Python, es un módulo de Python. Y ustedes pensarán, bueno, entonces NumPy y Matplotlib son así, pues son archivos con funciones. Sí, así de fácil. Lo que hace el computador cuando uno dice import NumPy as np, import Matplotlib as plt, lo que hace es ir y buscar en una carpeta por allá lejos, guardada, escondida, en una carpeta específica, guarda él todas las librerías, todos los módulos que hay. ¿Sí? Y esos módulos no son más que archivos de Python, son código de Python puro y duro que alguien alrededor del mundo hizo y compartió, lo tiró en internet, miren, úsenlo, listo. Y son archivos, son módulos, librerías que se han vuelto importantes porque son muy útiles, pero no son más que eso, no son más que programas de Python que alguien hizo. ¿Con qué? Con puras funciones. Sí, José, seguro. ¿Y eso dónde está? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Pues sí, me quiero como también, no sé si este equipo, disco C, archivos de programa. Ah, no, espera. Usuarios. ¿Acceso público? Upa, no, espera. No. Acá está, claro. Tenemos acá una carpeta que dice Anaconda. No. ¿Spider? No, es que bueno. Esto no necesitan aprender. Entonces, mira. Miren, acá está. Program Data, Anaconda 3, Site Packages. Esta es la librería importante. Program Data, Anaconda 3. A ver, Program Data, disco C, Program Data. Disco C, Program Data, a ver, como acá, Anaconda 3. Esto que está. Program Data, Anaconda 3, list. Y acá vamos a Site Packages. List. Y acá en Site Packages es donde se guardan todos los módulos que no son nativos de Python, son módulos que son ajenos a Python, que son los que uno descarga, o los que Anaconda descarga solo. Y por aquí, en algún lado está, por ejemplo, NumPy. Véalo acá, NumPy. ¿Sí? Esto es NumPy. NumPy son estas son por lo que uno carga cuando dice import NumPy a CNP es este archivo este archivo init. Miremos, véanlo acá. Usted puede abrir esto con Spider, abrámoslo con Spider. Véanlo acá. Esto es NumPy, vean. Cuando usted dice import NumPy a CNP, vea, esto es lo que corre, esto, vean. Todo esto que hay acá arriba, todo esto se llama docstring, todo esto.
¿Y todo esto qué es? Todo esto es puras ayudas para uno que es el que las va a usar. ¿Qué sublibrerías tenemos? Véalas acá. ¿Que esto para qué sirve? Que esto sirve para esto y esto. Y acá, vea, puras funciones, vea, puros intentos, excepciones, no sé qué, importaciones adicionales y vea, definiciones. ¿Sí? Esto no es más que más programa de Python. Claro, programa de Python avanzado, que esa gente ahí sabe lo que hace, no sé qué, claro, totalmente, claro que sí. Pero es para que vean que las cosas no, que la leche no viene en la nevera, muchachos. Todo esto, así como hacen nosotros, esto así también hacen los profesionales, los programas de Python, pues claro, mil veces mejores, muchachos, no crean. Pero esta es la base realmente, esa es la filosofía de Python. Módulos, programa principal, módulo, programa principal. ¿Sí? Y entre más grande un programa principal, más malo, peor. Siempre buscar modular, ¿qué se llama incluso? Buscar separar un problema grande en problemas pequeños. Por eso existen librerías, por eso existe todo eso. ¿Listo? Si hagamos esto, pero realmente esto último no tienen por qué. Ya, pues si lo hace usted, perdón. Pues de verdad que no hay ningún problema. Y ya, con eso se concluye entonces la monitoría de hoy. Eh, concluyamos al respecto. Hicimos la tarea, vimos que no era nada del otro mundo, que era entender las funciones, entender los módulos de Python, que realmente el problema en pseudocódigo no era tan complicado y que hay una gran enseñanza de la tarea que es separar los problemas grandes en pequeños problemas más sencillos. Esa es la conclusión. Y como último añadido, pues que todas las importaciones que tenemos de NumPy, Autolib, SymPy y todo eso, también son librerías de Python, escritas en Python. Que un humano les intentó hacerlas también, no es una cosa supremamente rara, que no sé qué, no. ¿Listo? Muchas gracias, hasta la próxima ocasión.